Hola, hola, buenas noches. Dame un segundo. Alex, ¿me escuchas? Sí, doctor, lo escucho. En un segundo nos conectamos, ¿sí? O sea, comenzamos. En 2 minutos. Está bien, doctor. Empezamos 8:08, ¿le parece? 5 minutos. Excelente, excelente. Listo. Ya, doctor, listo. Alex, ¿estás ahí? Quiero compartir pantalla, ¿ya? Por favor. Un momento, doctor, ahora le doy acceso. Por favor, gracias.
¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Les saluda Edgar Vargas y es para comenzar otra sesión de este importante diplomado eh, en donde nos ha tocado abordar temas de derecho penal, parte general. Estamos hoy, la semana pasada hemos comenzado con derecho penal, parte especial de delitos. Habíamos tocado el tema de delito contra la salud pública. Habíamos hablado de tráfico ilícito de drogas. Hoy día vamos a abordar un tema bastante importante, un libro bastante importante que se trata del delito contra el cuerpo, la vida, el cuerpo y la salud. Vamos a configurar todo. Ya. Los delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, debemos entender que es con la que inicia la parte especial de delito, ¿no? El libro segundo. Esto por una razón importante, tal como también la Constitución Política del Perú del año 93, la vigente, nos hace recordar, ¿no? Nos hace recordar en el artículo primero, nos habla de la persona, ¿verdad? Eso es vinculativo, ¿no? Con nuestro catálogo penal, es que la persona humana, dice la Constitución Política, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y en el catálogo de derechos fundamentales, el artículo 2.1 nos dice a la vida, su identidad, integridad moral, psíquica y física. Bien, con lo cual está bastante legitimado este delito contra, contra la vida, el cuerpo y la salud. Bien, colegas. El legislador pues, se propuso con tipificar el artículo 106 de nuestro Código Penal, tomando como primer delito en este libro, en este título, homicidio. Bien, homicidio, y eso sí que empieza con homicidio simple, este título o libro segundo de delitos. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Yo no estoy tan a favor con esa definición, ¿no? De este título de imputación por homicidio. No estoy tan de acuerdo, ¿no? Pero no en toda su extensión, solo en el margen punitivo, que el margen punitivo es amplio, ¿sí? Lo que quiere decir que hay otros delitos más graves, ¿no? Que matar a una persona, ¿sí? Porque aquí la prohibición penal es matar. En todo caso, quien realice esa acción, dice, va a ser pasible de recibir una condena de 6, ¿no? A 20 años. Sin embargo, también es de rescatar que tiene un razón de ser, ¿no? Este margen punitivo bastante amplio, de 6 a 20. Entonces, cuando alguien comete homicidio, cuando alguien mata a otro, se verá aspectos trascendentes durante el suceso delictivo, ¿no? Durante el suceso delictivo. Porque hay varios tipos de homicidio que iremos viendo, ¿sí? De lo que hemos señalado es homicidio simple. Seguramente iremos viendo algunas cualificaciones de este delito. Por ello,
tenemos que hablar antes de ello de la morfología. La morfología de delitos contra la vida, por ejemplo, se encuentra en ellos, como había señalado, el tipo de homicidio básico, hay homicidios calificados, hay homicidios privilegiados, homicidio negligente y también aborto. Bien, en cuanto a delitos contra el cuerpo y la salud, estamos hablando, ¿no? Porque contra la vida es el tema de homicidios en su cualificación especial, ¿no? En delitos contra el cuerpo y la salud, estaremos hablando de lesiones dolosas y de lesiones culposas. Cuando hablamos el delito contra la vida, bien, la vida, el bien jurídico a proteger es la vida de quién, de la persona, de la vida humana, bien. Si bien ya ahora está normado la vida de los animales, ¿no? Que debe ser respetado, sino pues también existirá cierta base de punibilidad para ellos. Pero en especial mención, hoy estamos estudiando delitos contra la vida, ¿no? La vida, y tiene que ser la vida humana. El artículo segundo, como les había mencionado, inciso primero de la Constitución Política del Perú, y el artículo primero del Código Civil, ojo, también, ¿no? En conexión con el Código Civil, y la Ley 28.189, muerte legal, la legislación supranacional, o sea, que no es dentro de nuestro ámbito nacional, sino la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Universal de los Derechos Humanos, todo ello enfatiza, ¿no? El bien jurídico a la vida, ¿no? Nos dice cuál es el bien jurídico a proteger. Hurtado Pozo, por su parte, un especialista en derecho penal, nos recuerda que el derecho penal protege ampliamente este bien jurídico, en razón de la postura de vulnerabilidad, ¿no? Humana. ¿Ok? Vulnerabilidad, natural de vulnerabilidad humana. Y también impone criterios para los límites de la protección de esta vida humana como límite mínimo. Esto es un límite mínimo. Según esta doctrina, la doctrina de Hurtado Pozo, se entiende o hace entender de que la vida humana va desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Luego, desde la anidación del óvulo fecundado en el útero. Posteriormente, 3 meses de gestación. Y los criterios para los límites independientes de la protección de la vida humana, el feto debe vivir 24 horas desprendido del claustro materno. O sea, son condiciones elementales, de fácticos que debe existir, que son límites, ¿no? Para la protección de la vida humana. Tenemos que conocer estos criterios cuando se pretenda, por ejemplo, realizar una subsunción de un hecho, cuando se denuncie, por ejemplo, la muerte de un feto, cuál ha sido la circunstancia de muerte. La misma para que no sea imputable, ¿no? O se busque la responsabilidad penal en alguna de los posibles intervinientes. Se requiere el desprendimiento de la madre, corte del cordón umbilical, respiración pulmonar, expulsión del parto,
y el criterio de la autonomía de la vida. Esos son los criterios para los límites independientes de la protección de la vida humana. El término de la vida lo podemos encontrar en el artículo 3 de la ley 28.189, que diagnóstico y certificación de la muerte de una persona se basa, nos dice esto, este artículo, en el cese definitivo e irreversible de sus funciones encefálicas, de acuerdo a los protocolos que establezca el reglamento y bajo responsabilidad del médico que certifica. Dice este artículo de la ley 28.189. Se considera muerte encefálica, según el artículo 4 del Decreto Supremo 014-2015, al cese definitivo de las funciones del tronco encefálico. Ahí recién se puede decir que hay una muerte encefálica. Límites sobre ello es vida independiente, se inicia desde el inicio del parto, es considerado, dice, la condición que nazca vivo, ¿no? El Código Civil. Termina con la muerte cerebral, es vida independiente. La vida dependiente se inicia desde la concepción, y termina cuando comienza el trabajo de parto. Dice independientes porque ya el feto, ¿no? El embrión, luego ya es un recién nacido desde el momento del parto. Desde allí ya tiene una vida independiente, ya no está sujeto al cordón umbilical de la madre para alimentarse, ¿no? Y termina con la muerte cerebral. Al momento tiene que haber un diagnóstico de que existe muerte cerebral, dice, para que ya el sujeto pues se considere, ¿no?, muerto. Vida dependiente. Dependiente es todo lo contrario. Se inicia desde la concepción, mucho más antes, y termina cuando comienza el trabajo de parto. Porque cuando ya comienza el trabajo de parto, ya esa vida será independiente a la sujeción maternal, ¿no? Hablamos de diferencia entre interrupción a la vida humana dependiente, lo llamamos aborto, ¿no? Aborto, porque hay que, no solo tenemos que tener una concepción básica de qué es homicidio, hay que abordarlo desde el aborto, ¿sí? Porque de allí parte, no podemos desconocer las etapas de la vida humana, ¿no? Por ello, también el aborto es penado en nuestro país. No existe libertad de realizar abortos. Se diferencia entre la interrupción de la vida humana dependiente, aborto, y de la vida humana independiente, homicidio, parricidio, feminicidio, asesinato, homicidio por emoción violenta, infanticidio, homicidio a petición, instigación y ayuda al suicidio, homicidio por negligencia. En la doctrina nacional se considera mayoritariamente que la vida humana independiente se inicia desde el parto. El concepto de protección de vida humana concluye con la muerte, ¿no? Con muerte. Actualmente se entiende por muerte la cesación definitiva e irreversible de la actividad cerebral. Bien, a partir de ahí ya podemos denominar muerte. Entonces, ¿cuáles son los delitos que afectaría al bien jurídico vida? Ya sabemos, vida independiente y vida dependiente, ¿no? ¿Cuáles son esos delitos que afectan a ese bien jurídico protegido y conocemos que viene a ser el bien jurídico de mayor relevancia, que no hay forma, no es negociable, ¿no? La vida es una sola, y tampoco su valor altísimo, ¿no? Es inapreciable. Los delitos que afectan al bien jurídico son, pues, homicidio, como ya había señalado. Cuando hablamos de homicidio simple, en su modalidad básica,
está el homicidio calificado, aborto y homicidio privilegiado. En esta segunda parte vamos a verificar los delitos contra la vida independiente, homicidio simple y agravado. Homicidio simple, artículo 106, ya vamos a comenzar a abordar. Habíamos hablado al inicio un pequeño espacio de lo que es vida, ¿no? Porque vamos a hablar de homicidio, pero si no sabemos qué cosa es la vida, desde cuándo se considera vida, no vamos a saber desde cuándo pues se lesiona un bien jurídico protegido, ¿no? Desde cuándo se puede causar homicidio. Homicidio simple, el artículo 106, el tipo objetivo, siempre remontándonos al estudio de lo que ha sido tipicidad. Sin tipicidad entendemos de que no existe el delito, ¿no? Previamente escrita, no existe la prohibición penal. Homicidio simple nos dice que el tipo objetivo del bien jurídico es la vida humana, ¿bien? El objeto material sobre el que recae el delito es la persona viva físicamente considerada. Además, toda persona física puede ser autor del delito. Toda persona física puede ser autor del delito. O sea, no se requiere un sujeto especial, al menos para la modalidad básica o simple del artículo 106. Además, toda persona, desde el parto hasta su fallecimiento, puede ser sujeto pasivo, o sea, agraviado, víctima. Bien, cualquiera podemos ser pasible de un homicidio simple. La imputación objetiva debe recaer sobre la persona física viva. Bien, persona física viva. Y la conducta que pueda causar esta lesión a un bien jurídico pueden ser los que ya hemos estudiado también, ¿no? Una conducta comisiva, o sea, homicidio por comisión, o puede ser omisiva, ¿no? En caso de homicidio, creo estamos, sin lugar a dudas, es uno de los delitos en donde sí claramente se aprecia lo que es la omisión, ¿no? La omisión. Hay homicidio por omisión. La tipicidad subjetiva, cuando hablamos de tipicidad subjetiva hay que entender que estamos hablando de la internalización del sujeto, ¿no? Para cometer el delito. Esto debe entender que el sujeto activo que comete el delito es cualquier persona, es un sujeto común, no es especial. O sea, no está dotado de alguna particularidad que exija la norma, sino es cualquiera. El sujeto pasivo, persona humana, ¿sí? O sea, persona humana sobre quien recae la acción del delito de homicidio. Y la conducta ilícita perseguible será extinguir la vida. O sea, hay que perseguir a quien extinguió la vida de alguien. ¿Esto de quién? Del sujeto pasivo, SP, sujeto pasivo. La relación de nexo o nexo de causalidad, esto es la relación entre la conducta del agente y el resultado dañoso causado a la víctima. Otro es la acción del homicidio debe dirigirse contra otro. Por tanto, porque si la acción del homicidio lo autodirigimos a nosotros, ya nos estaríamos hablando de un homicidio, ¿verdad? ¿De qué estaríamos hablando? De un suicidio. Por tanto, el suicidio no está inmerso en el artículo 106, no la comprende. La conducta prohibida es matar, ¿no? Vamos a ubicar en el artículo 106 Código Penal
el verbo rector, exigente para una debida subsunción de los hechos a este tipo, es que exista matar. Pedro mató a John. Mató. ¿Bien? Casi lo mata. No, mató. Sí, ahora vamos a hablar de la tentativa también. No existen restricciones sobre la modalidad ni los medios que utilicen. No existen restricciones sobre la modalidad ni los medios que se utilicen. Aquí lo que la norma exige, matar, que mató. Homicidio frecuentemente es un acto de comisión, pero es admisible que se pueda matar por acto de omisión. Por eso les comentaba de que en delito de omisión es más apreciable la comisión por omisión de este delito, ¿no? Es más apreciable porque muchos incumplen el deber, ¿no? El deber de garante, el deber de cuidado y causan homicidios por omitir una obligación. En el homicidio simple, el tipo subjetivo se plasma a través del dolo. Esto es, con conocimiento y voluntad de realizar las circunstancias que integran el tipo objetivo. Se llama el animus meccandi. O sea, la imputación objetiva nos dice que la acción del homicida se plasma con dolo. ¿Sí? Se plasma con dolo. La penalidad de homicidio simple, no menor de 6 ni mayor de 20, como les había señalado. El margen punitivo es bastante amplio. El legislador lo previó así. Considero que a razón de las circunstancias en que se puede dar un homicidio, ¿bien? ¿A quién le corresponde realizar el trabajo del quantum, del margen, de determinar la pena probable y al final de imponer la pena al fiscal y en última instancia será el juzgador quien determinará la pena, ¿no? Realizará una determinación judicial de la pena, aplicará los sistemas de tercios, circunstancias agravantes, atenuantes por la comisión de este delito, del sujeto, se aplicará el artículo 45, 46. Al momento de aplicar la pena, el juez toma en cuenta varias circunstancias, ¿no? De la persona, ¿no? Por ejemplo, para que puedan entender mejor, eh, además, claro, de circunstancias, ¿no? Privilegiadas, ¿no? Como reincidencia, habitualidad, lo que debemos manejar, ¿no? Manejar así es el artículo 45, aplicación de la pena, del Código Penal, parte general, que el juez al momento de fundamentar y determinar la pena tiene en cuenta las carencias sociales que hubiese sufrido el agente o el abuso de su cargo, posición económica, formación, poder, oficio, profesión o la función que ocupe en la sociedad. Sus culturas y sus costumbres. C, los intereses de la víctima, de su familia o de las personas de que ella dependan, así como la afectación de sus derechos y considerando especialmente su situación de vulnerabilidad. Por ello, ese margen punitivo bastante amplio que se ha puesto, pues obedece a que debe darse una observancia a este artículo a efecto de
aplicarle la pena que va a corresponder. No todos los hechos son similares, iguales, ¿no? Bien, bueno, no solo los hechos, sino el sujeto activo varía. Puede ser quien cause un homicidio, ¿no? Puede ser una persona que no entiende de repente tanto, que no tiene cierto entendimiento, que golpearlo en la 100 a una persona puede causarle la muerte. Pero si golpea un médico, por ejemplo, se entenderá de que el médico sabe que es una zona vital, ¿no? De la parte de la cabeza. Podría causar una, ¿no? Una muerte. Entonces, así, eso es un ejemplo, por ejemplo, que podría el juez tomar en cuenta. Claro, ya entrando a delitos, vamos a aplicar, por ejemplo, las causas de justificación. Habíamos hablado en la parte general, por ejemplo, en cuando llegamos a la antijuridicidad, que es una de las categorías del delito, habíamos hablado y habíamos revisado la antijuridicidad versus causas de justificación. En ello habíamos tocado incluso legítima defensa, habíamos hablado sobre legítima defensa y estado de necesidad, eran unos elementos de causa de justificación que el sujeto puede estar revestido en cuanto a su actuar, por ejemplo, obediencia debida. Y habíamos dicho de que estas figuras jurídicas de no solo atenuación, sino de su extinción de pena, obedecen también a ciertos criterios, obedecen a ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, legítima defensa tiene sus propios requisitos que descansan en el artículo 20, ¿bien? Inimputabilidad, ¿no? Por ejemplo, artículo 20, numeral tercero, el cobran defensa de bienes jurídicos propios o de terceros siempre que concurran las circunstancias siguientes: agresión legítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente a quien hace la defensa. Bien, entonces el juzgador evaluará si el homicidio se causó, ¿no? En legítima defensa, allí si subsiste o no subsiste una causa de justificación, y si no subsiste, ¿qué haremos? Pues, ¿no? Tendrá que ser condenado por homicidio simple, ¿no? Por homicidio simple. Y si se verifica de que se actuó en esta causal o está de la causal de imputabilidad por causa de justificación respecto a la legítima defensa, estado de necesidad o obediencia debida, entonces es eximente de pena. La conducta, pues, se ha realizado en cumplimiento de estas figuras, ¿no? Que justifican. Error. Bien, error. Ahora también podemos hablar de error. Error. Homicidio, el homicidio, hemos dicho, ¿no? Que para que se configure debe existir dolo, ¿cierto? Conocimiento y voluntad de querer matar. Quiero matar a esa persona. Y esa es la conducta perseguible y reprochable. Pero ¿qué pasa si lo maté? Realizo la acción, realizo el resultado, ¿sí? Realizo el resultado, pero esto no es un delito por resultado, ¿no? ¿Y qué nos dice sobre ello? ¿Qué principio se invoca, por ejemplo, cuando se nos puede imputar un resultado así por lo que está muerto, ¿no? Ya, ¿para qué vamos a hacer un trabajo de verificación? Sí, está muerto, ahí está muerto, eh, está muerto el sujeto, tú tienes el arma, no hay nada más que hablar. Bien, y no obraste por legítima defensa tampoco. Y entonces aquí el artículo 7º del título preliminar del Código Penal, por ejemplo, dice principios de responsabilidad penal.
existe este principio que viene a ser un rector de derecho, que exigen, no solo, dice, la pena requiere la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Lo que está diciendo aquí, claro, hay que entender que los principios, este es su principio, ayudarán a dar una mejor interpretación de la norma por parte del juzgador. ¿Bien? Los principios guardan una importancia cuando se tenga que resolver estas situaciones. No basta tener un cadáver y un arma y ya. La responsabilidad penal, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo es la búsqueda de la realidad penal? Para ello, por ejemplo, tiene que estar libre, tiene que tener libre, o sea, el camino de la responsabilidad penal tiene que ser clara. Tiene que eliminarse, por ejemplo, posibilidades de error o de causa de justificación. Allí recién estamos hablando de una acción comisiva, delictiva, de ámbito doloso. O sea, con un intercrimen de matar. Bien. El sujeto que va al bosque, les había hablado, en error de tipo, ¿no? De tipo invencible. Va al bosque a cazar, ¿sí? Pero por error había ido otro cazador también de su vecino por ahí. Y por error le dispara porque no ve bien y él a esa hora siempre estaban por ahí los animales, los venados que él quería cazar. Pero él cree que es un venado, es más, la sombra parecía un venado y le dispara y le causa la muerte. Bien. Entonces aquí podemos decir que este sujeto, si bien tiene el arma, existe el cadáver, ha ido a matar a él. ¿Cómo podemos determinar eso? Si se indaga y se verifica que es más el cazador, no iba a ir. Su esposa le había dicho que no vaya, el otro, el que ha fallecido. Pero se va, o sea, no ha habido actos preparatorios, no se ha desarrollado un intercrimen. ¿Cómo han actuado? Por un error vencible, ¿no? En la el sujeto no tiene una falsa representación de la norma, por desconocimiento de la norma, porque conoce muy bien que matar es cárcel, ¿bien? Lo que él tiene es un desconocimiento de que a quién había matado. O sea, una falsa representación de la realidad. Y con la cual, si bien realiza la acción, matar, ¿sí? Mató, realiza la acción, pero eso no es suficiente para el derecho penal. ¿Cómo se determinará que él quiso que matara a ese cazador? Es más, hace unos días se habían ido de pesca juntos o no tenían ningún tipo de problema alguno. Bien, entonces ello, o sea, claro, de los elementos objetivos, determinaremos si existió esa conducta o si actuó por error. Era oscuro, no había visibilidad más que las linternas que efectivamente dentro de un bosque sinuoso, con visión tenue, con vapor de humedad, causó, ¿no? Que se cree ese ambiente homicida, entre comillas, pero por un error que justifica dicho actuar. Bien. Eh, Grado de desarrollo del delito, por ejemplo, de homicidio simple. La consumación con la muerte real. Bien, consumación con la muerte, ¿no? Tenemos el cadáver. Y se, se vale la tentativa. Esto es acabada o inacabada. Inidónea, desestimiento, arrepentimiento, ¿no? Ello subsiste en homicidio. Por eso comentaba que en homicidio es
es el delito más estudiado y un poco mucho más apreciable estas figuras jurídicas. Ahora, concurso de delitos, es posible la concurrencia inclusive con otros delitos, ¿no? Causo, ¿no? Homicidio, de repente, el principio, secuestro, por ejemplo, secuestras a alguien, pero tu finalidad era el secuestrarlo para extorsionarlo. Pero en ese secuestro, ya dentro de su casa, de su escondite, de esos malhechores, pues el sujeto se atraganta con algo, ¿no? Porque tenía la boca amarrada, causa un homicidio, ¿sí? Simple, o sea, mató al sujeto, pero también la pericia dirá que no murió por cuchillo, no, sino se ahogó con su propia saliva, ¿no? Pero como quiera, tiene responsabilidad de llevarle a encauzar a ese destino que se llama homicidio, o sea, matarlo. Entonces habrá un concurso real de delitos, un concurso de delitos, ¿no? Se le imputará al sujeto activo, secuestro, extorsión y homicidio. El homicidio simple también podemos hablar de sus elementos constitutivos, ¿no? Como todo delito, tiene que existir elementos constitutivos de este delito. De este delito. Esto es la preexistencia de la vida humana. Dice, mató a alguien, ¿sí? Levantamiento de cadáver. Porque sin cadáver, sin cuerpo, ¿habrá homicidio? ¿Se puede imputar homicidio si no encuentran el cuerpo? ¿Ustedes se recuerdan el caso de Ciro Castillo? Sí, ¿verdad? Se tejía conjetura respecto a que si la novia le habría asesinado. Bien, pero hasta que no encuentren el cadáver, esa conjetura es vana. No puede ser, no puede ser abordada, subsumida a un tipo todavía, ¿no? Se puede pensar mil cosas, muchas cosas sobre ello, pero si no encuentran cuerpo, es difícil que se pueda saber si ha fallecido. Se le puede declarar judicialmente su muerte, ¿no? Pero para atribuirle esa conducta a una persona, porque aquí nos dice, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. ¿Cómo sabemos que ha matado a otro? ¿Dónde está el cuerpo? Por eso es que cuando se comete delitos de homicidio, eh, entre voluntarios e involuntarios, pongámoslo así, involuntarios, que no da lo mismo, igual va a ser juzgado, a menos que esté en un terreno de error de prohibición, o de causa de justificación, o de estado de necesidad, ¿no? Mientras tanto, no. Lo que va a suceder cuando un sujeto celoso se pelea con otro sujeto celoso, ya que hoy está de moda eso de la libertad de género, ¿no? Entonces, o se pelean, ¿no? Y como ambos son hombres, pues lo ahorca, pero lo otro por defenderse, peleando, pues le empuja y se golpeó la cabeza, ¿no? Era una pelea, una riña de pareja, ¿no? Incluso ahí se habían regalado chocolates, están en la mesa los chocolates. El sujeto, pues, por defenderse, o era una pelea que se les pasó la mano y mató al otro. En su versión policial dice, pues no, que lo quería, es más, lamenta, no solo lamenta por irse preso, sino porque ya no lo va a volver a ver. ¿Eso le exime de algo? No le exime de nada. Homicidio ya está cometido, por eso uno tiene que tener un autocontrol, controlar su ira, debe plantearse un escenario que podría causarle la muerte a otro. Bien, en ese caso, por ejemplo, ¿qué hace? Asustado.
agarra el cuerpo, ¿cómo lo saco de aquí? Es muy grande. Lo secciona, lo corta, lo destroza, con una sierra lo mete en la maleta y trata de desaparecerlo. ¿No? ¿Por qué? Porque si no hay cuerpo, no hay homicidio. No hay homicidio. Tiene que encontrar el cuerpo. ¿Sí? Eso. Bien. La otra, elemento constitutivo, ¿sí? Constitutivo, debe existir previamente. Es la extinción de la vida humana. O sea, debe haberse extinguido. Debe haber un certificado de difunción que diga ha muerto. Y la otra es la relación de causalidad. Relación de causalidad. Finalmente, el dolo. Bien, finalmente el dolo. O sea, conocimiento y voluntad de matar a otro. Homicidio agravado o calificado. Aquí sí estamos hablando de otro terreno, ¿no? Aquí sí entramos a un terreno de agravamiento de la pena incluso. El artículo 107 del Código Penal no dice que no está referido a circunstancias sino a relación personal entre los sujetos. Bramón Arias, siempre aportando, dice que se debe suprimir esta figura del Código Penal respecto a los vínculos entre los sujetos. Basta con aplicar el artículo 46 del Código Penal. Por ejemplo, dentro de estos delitos, de estos delitos de homicidio agravados, calificado, tenemos al parricidio, ¿no? Que nos dice, pues, ¿no? Según Bramón Arias, ¿no? Se debe suprimir la figura de Código Penal. Respecto de los vínculos entre los sujetos, basta con aplicar el artículo 46 del Código Penal y hicimos una reflexión sobre el artículo 46 del Código Penal y pues encontramos, ¿no? La circunstancia de atenuación y de agravación en la comisión de los delitos. Y justamente dentro de este artículo pues mostrará, ¿no? En qué circunstancias constituyen el agravamiento. Y dentro de ellos está, por ejemplo, cuando la víctima, por ejemplo, si la víctima es un niño, niña, adolescente, mujer en situación de especial vulnerabilidad, adulto mayor, conforme tuviera deficiencias físicas, sensoriales, mentales, intelectuales de carácter permanente, o si padeciese enfermedad de estado terminal, persona perteneciente al pueblo indígena en situación de aislamiento, etc. Bien. Por ejemplo, también aquí ejecutar en el literal de ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia, tales como origen, raza, religión, orientación, identidad de género, filiación. Entonces, cierta razón puede tener Bramón Arias, ¿no? A efecto de excluir, ¿no? Pero sabemos que por política criminal y por mayor facilidad de poder aplicar las normas, el legislador ha considerado mantener, ¿no? A parricidio, artículo 107, en nuestro catálogo penal. Y todo lo contrario ha sucedido, por ejemplo, en vez de excluir al 107, se ha agregado al 108B. El 108B es feminicidio, ¿no? Que hoy vamos a abordar también. Son figuras punitivas, ¿no? De populismos punitivos que han cobrado cierta trascendencia y una necesidad de política criminal, ¿no? Que estén incluidos en el Código Penal.
Entonces hablamos de parricidio, el grado de desarrollo del parricidio se configura con la muerte del pariente, ¿no? Señalado en el artículo 107 del Código Penal, el 107 del Código Penal, especifica que el que a sabiendas mata a su ascendiente o descendiente, natural o adoptivo, o a una persona quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años, ¿no? No menor de 15 años. Es un margen punitivo bastante menor. ¿Ustedes se acuerdan el caso de este muchacho que asesinó a su madre, ¿no? Y que, junto con la novia, como cómplice, no recuerdo bien cómo se llamaba él, y claro, la novia ha sido cómplice, también ha sido condenada. Se le atribuye asesinato, ¿no? O sea, el agravante de asesinato, que es grave. O sea, con actos preparatorios, ¿no? Como puede decir, con alevosía, ¿no? Alevosa, preparado, ¿no? Y para no dejar cabos sueltos lo ha enterrado, incluso lejos. Pero luego se llegó a saber que él no era hijo de ella, ¿no? No era hijo de esa señora. Eh, y entonces, por ejemplo, se había realizado un examen de ADN, ¿no? Por lo cual ya no quería eh, que se agrave su situación, ¿no? Con ese agravante, pues. Vamos, entonces estamos diciendo que se consuma con la muerte del pariente señalado en el artículo 107, parricidio. Y sobre la autoría y participación, diremos que es que puede, que sirve, que vale autor directo, coautores, autor mediato, ¿no? El artículo 26 del Código Penal, incomunicabilidad circunstancia, también. La doctrina, por ejemplo, nos dice principio de accesoriedad, de participación, principio de unidad del título de imputación. La pena, por ejemplo, no menor de 15 años de pena privativa de libertad y no menor de 25 años. En el delito de parricidio, el bien jurídico protegido, igual que en homicidio, es la vida humana independiente, ¿no? Y la conducta es comisión, ¿no? O también puede realizarse por omisión impropia. La tipicidad subjetiva que exige, o sea, la conducta es matar. Bien, el sujeto activo, o sea, los padres, abuelos, hijos, cónyuges, concubinos. Esos sujetos son los que pueden causar eh, este hecho, ¿no? Este delito. Son los sujetos activos. Y los sujetos pasivos sobre quienes pueden recaer esta acción son los hijos, nietos, cónyuge, concubino, y se acepta la relación de causalidad. En la tipicidad subjetiva, dolo, se exige dolo, conocimiento de que la víctima guarda relación parental conforme al artículo 7. Existirá culpa en este tipo de delitos, ¿no? Normalmente si van a tipificar de parricidio, se tendrá que demostrar que el sujeto conocía, sabía que era, sabe obviamente que es su padre, ¿no? Su pariente. Entonces realiza la conducta a sabiendas de su parentesco filial, ¿no? Y ese es dolo, conocimiento y voluntad. No es lo mismo matar al vecino que matar a tu padre, ¿no? Error sobre el parentesco excluye el dolo en el delito de parricidio. Eso es lo que postuló el caso de quien les estoy hablando.
bien, su abogado, le puso entre la espada y la pared al padre. Ojo que este chico sí era hijo del papá, que él lo había traído de otra, parece de otra pareja, ¿no? La mamá también tenía conocimiento, al parecer. Entonces, pero para el ojo público, él era hijo de la señora, a quien mató. Y postuló este error sobre el parentesco, ¿sí? O sea, según él, desconocía, ¿no? Eh, para, en cierta forma, relativizar su responsabilidad penal. El homicidio calificado, ¿no? Homicidio calificado, creo, es uno de los delitos más peligrosos, ¿sí? Porque hay una distinción entre el homicidio, bastante, ¿no? La muerte de la persona humana a consecuencia de una conducta realizada contra, concurriendo las circunstancias referidas a medios peligrosos o revelando una especial maldad. Ahí voy, maldad o peligrosidad por parte de la gente. Bien, los asesinatos, por ejemplo, no lo comete cualquier persona, pues ya, ¿no? Esto es una persona que va a tener una ideación previa. Basta la concurrencia de una de las circunstancias para elevar la muerte de una persona a la categoría de asesinato. En Estados Unidos, por ejemplo, se realizan asesinatos, ¿no? Será homicidio alguien que compra un arma de fuego, allá no necesita licencia, vaya a una escuela, ¿no? Y empiece a dispararlos sin piedad a todos. Eso es asesinato, ¿no? Ha premeditado, compró el arma, ¿no? Se puso un, se protegió el rostro, llevó un vehículo, verificó la hora especial de cometer este ilícito penal. Por ello, por ejemplo, en Estados Unidos se ha estudiado mucho o ha avanzado, por ejemplo, lo que es la criminología contemporánea. Bien, es gracias a ellos. La criminología clásica quedó atrás. La criminología contemporánea, por ejemplo, de, de Jung, establece nuevos parámetros de determinar cuál es la motivación, razón por la cual estos criminales realizan estos actos. Y se han determinado ciertas pautas de conducta o en qué medios sociales son los que se generan esta perversidad, cuál es el móvil de estos delitos, ¿no? La característica es que deja firma, ¿no? Que siempre se atribuye, busca fama de asesinato. Ello, por ejemplo, ¿por qué digo Estados Unidos? Porque pocas veces se ve en nuestro país este tipo de psicópatas, delincuentes, ¿no? En donde criminales, en donde van a matar por saciarse un placer. Entonces, Estados Unidos sí ha contribuido con la criminología contemporánea, o, ¿no? Dando ya conceptos más modernos, pero preocupado y a la vez dándole solución también a estos terribles, ¿no? Hechos que se realizaban, ¿no? Asesinatos en serie. Bien, en un tipo legal este tipo legal sirve para fundamentar el núcleo básico y ámbito de tipificación del delito de asesinato, ¿ya? No para precisarlo ni determinarlo. La penalidad en función a circunstancias que lo integran, contenido de injusto y culpabilidad más grave. Así es la estructura de asesinato. El asesinato es un delito autónomo. Es un delito autónomo, ¿no? Por ejemplo, Bramón Arias señala, ¿no?, que el artículo 108 establece los elementos constitutivos
y meras circunstancias agravantes, ¿sí? Establece. ¿Por qué? Porque son 4. ¿Cuáles son esos? Por ferocidad, codicia, lucro o por placer, para facilitar o ocultar otro delito. Otro, con gran crueldad o alevosía. ¿Qué más? Por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de exponer en peligro a la vida y salud de otras personas. El bien jurídico protegido en este delito es la vida independiente. O sea, desde el momento que sale del vientre, ¿no? De la vientre de la madre, ¿no? Un nuevo ser. Desde ese momento es un bien jurídico protegido ¿por quién? Por la norma. La conducta es comisiva o puede darse por omisión impropia. La tipicidad objetiva descansa sobre la base de que la conducta típica es matar, con circunstancias ya descritas. El sujeto activo puede ser cualquier persona. O sea, si bien el asesino puede realizar ciertas características, pero el sujeto activo, podemos determinar, es cualquiera. Cualquiera puede convertirse en un asesino. El sujeto pasivo también es una persona humana. ¿Bien? Y debe existir un nexo de causalidad. La tipicidad subjetiva es una conducta eminentemente dolosa. Debo decir que es una de las conductas, sí, más representativas de este dolo, conocimiento y voluntad de asesinar, ya no de matar solo como homicidio, sino de asesinarlo. Bien, eso es mucho más grave. Error. No ofrece mayores dificultades, ¿no? Justamente cuando hablamos de error, es una situación fenomenológica que se interpone a que un sujeto pueda ser, ¿no? Fácilmente imputable o puede ser encontrada la responsabilidad penal. Pero, ¿qué error va a haber? ¿No? ¿Qué error va a haber cuando existe dolo, conocimiento, voluntad, pero en este caso, con las 4 características, dentro de esas 4 características debe subsistir alguno de los delitos del tipo de asesinato que este sujeto activo haya querido cometer? O sea, por ferocidad, codicia, lucro, por placer. Vio que ha asesinado a alguien, lo han ahorcado previamente, luego lo han golpeado, le han punzado con cuchillos y finalmente le han dado un tiro. ¿Qué habrá ahí? Ferocidad. ¿Para qué? Ferocidad, ¿no? Ferocidad. Y, o puede ser también por codicia, por dinero, por una casa. Lucro, ¿no? Lucro. Cuando es enviado por alguien para que lo vayan a matar, ¿no? Bien, entonces, sobre causa de justificación, sí puede haber obediencia jerarquizada, ¿no? Obediencia jerarquizada. Las modalidades de asesinato previstas por el legislador se enmarcan, por ejemplo, en la distinción, por ejemplo, por el móvil. Por el móvil diremos que fue un asesinato por ferocidad, lucro o placer. Eso de placer es grave, ¿no? El de lucro, pues, entiendo que debe ser considerado. Hay un sector de la doctrina, pero internacional, que opinan que los asesinatos por lucro deben ser considerados, o por ejemplo, los delitos eh, por asesinos a sueldos, ¿no? Por sicariato, deben constituir delitos de lesa humanidad.
¿Por qué? Porque monetizan la vida humana con total desprecio por la incuantificabilidad que es la vida humana, que sobre la vida humana gira todo lo que nosotros vemos. Si nosotros lesionamos a la vida humana, definitivamente ya somos cruel, ¿no? Y eso es, por ejemplo, la ferocidad, ensañamiento, ¿no? Dentro de la ferocidad, la forma como lo han matado, por lucro, por dinero, placer. No, este sujeto no quería ni dinero ni ferocidad, lo ha hecho por placer. Se fue a la azotea, compró un arma de largo alcance y fue matando uno a uno. ¿Bien? Por conexión con otro delito. O sea, estamos estudiándolo ya los cuatro tipos que son las eh, elementos que concurren, ¿no? Para que pueda calzar dentro del artículo 108. Por conexión con otro delito, entenderemos de que se trata para facilitar u ocultar otro delito. Por ejemplo, ¿no? Mato, tengo asesinarlo previamente, premeditando, ¿no? Con ferocidad, por ejemplo, lo asesino. Y entonces se verifica de que no ha sido un homicidio, ha sido un asesinato. ¿Por qué? Porque la intención era asesinarlo para eh, posteriormente apoderarme de sus bienes o para no matar a otra persona. ¿Qué más? Por el modo de ejecución, crueldad, alevosía, por el medio empleado, fuego, explosión, veneno, ¿no? Entonces, estas son circunstancias que delimitará que ya no puede ser un homicidio. Causaste un homicidio, ¿por qué? Echaste gasolina en la oficina de John Vargas y lo quemaste. Ah, sí, se me pasó un poquito de gasolina, no, homicidio ya no es. Has ido al grifo, has llevado una galonera y has comprado combustible para quemarlo. Y otro medio capaz de poner en peligro la vida incluso de otras personas, ¿no? El sujeto que va a un medio de transporte y lo quema a una persona, pero se va el combustible e incluso afecta a otros. Pero claro, mata a uno, pero los demás pueden haber sentido afectados, ¿no? Además, homicidio calificado tiene otras características, como hemos señalado. Bueno, la característica de ferocidad, codicia, lucro, placer. ¿Qué entendemos por ferocidad? Se comete por instinto perverso, regocijo, ¿no? Regocijo perverso, lujuria de sangre, vanidad criminal, espíritu de prepotencia, soberbia. Lucro es el homicidio por precio, ¿no? Por precio. Placer, dar muerte sin motivo móvil. No tiene motivo alguno, ¿no? Al matar le produce sensación agradable, apetito desordenado. En algunos países, por ejemplo, derivados anglosajones, Canadá, por ejemplo, consideran pues que estos delincuentes por placer, pues normalmente están enfermos, ¿no? Son enfermos. Pero aún así, a pesar de que se pudo haber determinado ciertas psicopatologías para que lleguen a cometer estos delitos execrables, que no existe ningún tipo de justificación, pues los combinan en las mismas cárceles. Hay cárceles para asesinos, ¿no? De máxima seguridad. ¿Por qué no lo ponen como sujetos peligrosos? ¿No? Porque los sujetos peligrosos son que no tienen capacidad de saber lo que están cometiendo. No obstante, estos sujetos sí tienen conocimiento y justamente es el disfrute. Es algo parecido a al
al pederasta, eh, pero el pederasta es aquel que comete el delito. El pedófilo no comete el delito. Hay que entender ello, de que el pedófilo eh, no es pederasta, pero todo pederasta ha sido pedófilo. O sea, mientras eres pedófilo, mientras existe la pedofilia, que viene a ser una parafilia, es como la homosexualidad. No es culpa de él, es propio de su naturaleza de ser. Y ello, existe cierta terapéutica, ¿no? En Canadá, en Estados Unidos, que se trabaja con esta gente que tiene cierta parafilia, gusto por los menores de 11 años. Bien. Al tener esta parafilia, es un sujeto que no responde completamente de sus actos, sino es una naturaleza eh, eh, fisiológica. Bien, una vez que son identificados estos sujetos en esos países, en tratamientos especializados, de pronto sus padres notan ese cierto gusto por los niños, entonces lo que van a tener que hacer es someterlo a un tratamiento y recibirán medicación especializada. ¿Cuándo se convierte en delito en donde ya pueden ser sancionados un pedófilo? Cuando rompen la barrera. Mientras no tocas a los niños, no es delito. Bien, pero claro, existe cierta normativa de prohibición de reproducción, por ejemplo, de comprar pornografía infantil, porque quien compra crea un productor. Bien, pero ellos se satisfacen, les gusta ver esas cosas de niños, ¿no? Sexualidad en niños. Pero eso no son desadaptados, así que podamos decir que son delincuentes, sino es una parafilia. Hay que tener cuidado con eso. Por ahí he visto una sentencia, eh, recurso de nulidad, muy antigua, una ejecutoria en donde señala un lineamiento, lo voy a buscar más adelante, que la sala señala que el sujeto ha tenido ciertas conductas pedófilas, ¿no? Si el sujeto comete eh, violación sexual, por ejemplo, ya no estamos hablando a menor de edad, es un violador, es un violador, es un violador. O sea, es una persona que transgrede un bien jurídico protegido, ¿no? La libertad sexual. Pero la pedofilia no puede ser entendida así por así. Bien, pedófilo, bueno, en nuestro país lo denominan como sea. El pedófilo ya es un delincuente. El pederasta es aquel que comete eso porque guarda fotos de niños y se le encontró en el celular y tocó a un niño, besó a un niño y su colección, su álbum es de puros niños, definitivamente es un pederasta. Muy bien, entonces estamos medio desviados, ¿no? Eh, Características por ferocidad. Inhumanidad en el móvil. Son totales inhumanos. No hay humanidad. Cuando digo, es que nosotros, por el hecho que somos humanos y vemos a nuestros congéneres, que son otros humanos, tenemos cierta humanidad. O sea, respeto, miedo de causarle un daño. Bien, porque nos vemos en él. Cuando decimos inhumanidad, es el afijo in que no tiene humanidad en lo que hace, en asesinar. Otra característica de la ferocidad es matar por motivo fútil, por ninguna causa, sin causa aparente o insignificante, matar solo por placer. La ferocidad es especial motivación que agrava la culpabilidad. ¿Y cómo te das cuenta de la ferocidad si ya está muerto? ¿No? En el estudio del cadáver se realizará la causa de muerte, ¿no? Nos señalará el médico especialista, médico forense, nos dirá cuántas puñaladas recibió, se defendió, lo golpearon, lo abocaron,
se produjo una hematoma pulmonar, ahogamiento, puñalamiento, y al final le rompieron el cuello, ¿no? Eso es la ferocidad. Es especial motivación que agrava la culpabilidad. ¿Podríamos decir ahí que ha habido culpa? ¿O que se defendió, si le metió 53 puñaladas, se defendió de que la mamá le había asestado primero cuchillazos? Juliana Yamoja, caso de Juliana Yamoja. Eso es lo que ha sido su versión, digamos. Es colega hoy. Bien. Por lucro, entendemos la codicia del sujeto activo, quien comete el delito, caso de beneficio como meta y caso que implica la acción de otra persona. Por placer, a partir del artículo primero del decreto legislativo 896, ¿no? Genera confusión. Comprendido en homicidio por ferocidad, recogido por la ley 27472 del 5 de junio del 2001 hasta la fecha. Ferocidad, entonces, se comete por instinto perverso, lujuria de sangre, vanidad criminal, espíritu de prepotencia, ¿no? Y soberbia. El lucro es el homicidio por precio, placer dar muerte sin motivo móvil, ¿no? Matar le da sensación, un apetito desordenado, ¿no? Cuando hablamos para facilitar otro delito, por ejemplo, mutilado de dos actos, donde la conducta típica del agente es el medio para realizar una segunda conducta. La realización del segundo delito debe encontrarse en el espíritu del delincuente como objetivo a lograr. Ejemplo, robo a una bodega, matando al dueño. Pero matan al dueño de una manera premeditada, ¿no? Premeditada. Es lo que les decía, lo vigilan, ¿no? Ven el momento propicio y no se van a robar ni a amenazar. Van a matar al dueño. Lo matan y tienen todo el tiempo para que llegue un vehículo y llenen la mercancía dentro. Pero el objetivo era asesinarlo, ¿no? Asesinarlo. Para ocultar otro delito, conexión subjetiva entre el homicidio y el injusto que la gente trata de ocultar. Secuestro, por ejemplo, es lo que les decía. Violación y asesinato. Con crueldad, muerte causada mediante aplicación de dolores físicos crueles o psíquicos innecesarios con el propósito deliberado de hacer sufrir a la víctima. Bien, o sea, eso es un dato adicional que estos sujetos pretenden causarle sufrimiento a la víctima. Eso se tiene que verificar, ¿no? Los elementos para su configuración son elementos objetivos, dolores físicos y psíquicos. Y el elemento subjetivo, aumentar los padecimientos, ¿no?, del sujeto pasivo. El fundamento está en la tendencia interna que posee la gente. La tendencia interna que posee la gente. Con alevosía decimos cuando la muerte segura de improviso y con cautela tomando desprevenido al sujeto pasivo. Cuando dice alevosía, viene a ser una premeditación vigilada, ¿no? O se ha tomado en cuenta ciertos elementos a efecto de realizarse sin problema alguno el asesinato. Decía Cantinflas, ¿no? Lo asesinó con alevosía y ventaja, ¿no? Se presenta también por indefensión de la víctima,
y explotación de la relación de confianza entre la víctima y el homicida. Caso, por ejemplo, propio de nuestra actualidad, existe cierta relación de confianza entre trabajador, ¿no? Trabajador extranjero y un propietario de una empresa. Se gana la confianza, ¿no? Y luego los mata. Caso en hotel en Ica, venezolanos, una pareja lo ahorcaron al anciano que le había brindado su domicilio, su casa, ¿no? Es un ejemplo, pero previamente se había ganado la confianza, eran muy buenos trabajando y todo lo demás, lo ahorcaron, lo mataron y lo enterraron, y se fugaron. Alevosía, alevosía. Indefensión, ponen en indefensión a la víctima. ¿Por qué? Porque iba a imaginarse que este señor que le ha brindado todo y luego lo han asesinado, porque se ganaron la confianza. Entonces, por veneno, este delito era clásico en la Edad Media, ¿no? Los asesinatos por envenenamiento eran crueles, no había antídoto. Veneno, sustancia nociva, conoce que es el veneno, que introducida en el organismo puede causar muerte, trastornos graves. Bien, la naturaleza puede ser mineral, vegetal o animal. Animal, sí, por ejemplo, el escorpión, que se llama el alacrán, ¿no? Y otros puede ser extraído su veneno, y etc. O las serpientes también. Esto, por ejemplo, cuando decimos vegetal, también existen venenos vegetales. Mineral, cianuro, lo demás. Los medios que pueden utilizar para asesinar son la inhalación, vía oral, rectal, inyecciones, etcétera, ¿no? Etcétera. Por fuego, explosión u otro medio. Configura el agravante la intención de matar y siempre que el medio cree un peligro común para las personas. O sea, posibilidades de un riesgo mayor, de una extensión de un acto a otras personas. La vida o salud de las personas deben estar en peligro. Eso es una condición de la acción. Le imputaron a un sujeto y dijeron, le vamos a aplicar por fuego, explosión o otro medio este agravante. No, señor, el abogado dice, no, no es posible. En el bus no había nadie, estaba solo. Bueno, la víctima solamente. Entonces, ¿qué dice ahí? Siempre que el medio cree un peligro común para las personas. Y ojo, otro, que la vida o salud de las personas deben estar en peligro concreto. Debe haberse producido una situación de peligro concreto. Otro medio, ya la sección de delitos contra la seguridad pública, ¿no? Grado de desarrollo de este delito se consuma con la muerte de la persona. Se admite la tentativa. Se admite también o sea, se puede aplicar la autoría de la participación. Autor, partícipes y cómplices. Cada persona responde por lo que sabía en el momento de ejecutar el hecho delictivo. El homicidio puede ser cometido bajo diferentes modalidades y cuando concurren circunstancias agravantes, móvil, conexión, ¿no? Con otros delitos, modo de ejecución y por medio empleado, todas las previstas en nuestro Código Penal. Se presenta el asesinato. La ley 30.253/2014 dice pena privativa de libertad. Artículo 108, no menor de 15 años. Artículo 108, de 25 a 35 años por la condición de la víctima. Y artículo 108b, no menor de 15 años, cadena perpetua si hay concurrencia de circunstancias. Artículo 108c, 25 años e inhabilitación. Bien.
Todavía tenemos tiempo y vamos a tocar hoy día un delito, este delito, sí se ve, ¿verdad? He compartido. ¿Se ve o no se ve? Sí se ve. Muy bien. Feminicidio. Si alguien, a ver, vamos a ver, ¿están conectados? 7. Sí se ve, sí estoy compartiendo, ¿verdad? Bien. Eh, el feminicidio es un tema bastante importante porque aparte de su inmediatez, es un delito casi eh, muy concurrente en nuestro país. Así como he dicho de Estados Unidos, el homicidio, el asesinato por placer es frecuente y gracias a eso se ha desarrollado la criminología. Incluso se han estudiado sectores donde se originaría esto, desde la, por ejemplo, formación de ciudades importantes como New York, la parte del Bronx, etcétera, ¿no? Todos esos detalles se ha estudiado y se han sacado conclusiones que ayudarán, ¿no? Que los profesionales del derecho penal, ¿no? De la justicia, puedan tener mejores luces sobre ello, ¿no? ¿Quién está fallando? No dice eh, que toda sociedad tiene el criminal que se merece, ¿no? Entonces, el feminicidio en el Perú se dice, pues, ¿no? Que es bastante eh, eh, cotidiano, es bien cotidiano, dice, ¿no? Entonces, se cree, pues, que sería uno de los delitos, así como dicen, el Perú es un país de violadores, que no estoy de acuerdo, ¿no? Y que dice que el feminicidio, pues, tenemos tasas altas, ¿no? Tenemos tasas altas. Sin embargo, todavía, por ejemplo, su aplicación o su subsunción crea problemas todavía. Lo que hoy día voy a tocar, estimados colegas, viene a ser el aspecto dogmático, ¿sí? El aspecto dogmático. Yo quiero que se entienda los delitos, en todo caso, más importantes o aplicativos, que entiendan desde una dirección dogmática, porque poco se aprende el tema dogmático o el tema política criminal, criminológico, ¿bien? Sino más muchos cursos se dictan estrictamente técnico a su aplicación del Código Penal. El Código Penal lo que está es la prohibición legal, ¿bien? Pero la subsunción y todo lo demás, conceptos que eh, van a revestir de estos delitos, es la dogmática para poder resolver problemas. Sí se está compartiendo, ¿verdad? Ha cambiado el clima. Feminicidio, entonces diremos, el origen de este término, el concepto de feminicidio fue acuñado por Radford y Russell el año 1992. ¿Para qué eh, había que tener este concepto, ¿no? Para definir aquellos crímenes que son perpetrados contra las mujeres debido fundamentalmente a las características misóginas de la cultura patriarcal. Nosotros, nuestras sociedades, mayoritariamente latinas, es un paternalismo patriarcal, ¿no? O sea, donde la cabeza de familia es el papá. Algunos sectores de la sociedad de muchos países ya tienen sí una concepción también diferente, ¿no? Europeizada o americanizada, debido también al avance en sus ¿no? aspectos intelectual, académico, ¿no? Y eso crea también ciertos respeto o margen de respeto a este tipo de concepciones patriarcales.
Entonces el concepto de Lagarde, bajo el nombre de feminicidio, Elo le da el nombre, ¿no? El cual para esta es una íntima parte visible de la violencia contra las niñas y mujeres. Sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Por eso es que es la dificultad de muchos operadores. Está en pausa, dice. ¿Por qué está en pausa? No estoy compartiendo, sí estoy compartiendo. ¿Alguien me puede decir si estoy compartiendo? Su función de pantalla está en pausa. Estoy compartiendo. Escríbeme al chat. Alguien que todavía nos ve. Bien. Entonces, ¿no? Pues según Legarde, dice con esta tipo llamado feminicidio, se estaría protegiendo, ¿no? De la violencia contra niñas y mujeres, ¿no? Por la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Eso lo ha dicho en el 2005. En ese orden, podemos decir qué es el feminicidio. Es un crimen que afecta únicamente a las mujeres de todo el mundo. El feminicidio es el genocidio contra las mujeres, o sea, la finalidad es matarlos a las mujeres, ¿no? Así se conceptúa. Permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres, ¿no? El asesinato de mujeres como resultado, también se puede decir, el asesinato, el feminicidio es el asesinato de las mujeres como resultado extremo que ocurre tanto en el ámbito privado como público, son sometidas por sus parejas o sus cónyuges. Entonces aquí tocará diferenciar entre femicidio y feminicidio. ¿Existía femicidio? Pues sí existe, ¿no? Y existe feminicidio. Bien. El femicidio viene a ser o se denomina los asesinatos de mujeres considerándolos como homicidios. Eso debería ser. No era necesario buscar a feminicidio, ¿no? Pero vean la diferencia. El feminicidio, por su parte, considera, ¿no? Los asesinatos de mujeres por su condición de género. Por su condición de género. Un segundo aspecto diferencial es, en femicidio, comprende toda una progresión de actos violentos que van desde maltrato emocional, psicológico, insultos, tolerancia por el Estado. En cambio, el asesinato de mujeres realizado por hombres motivados por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres. Ello, por ejemplo, como había dicho, era un poco difícil. Eh, era difícil subsumir, ¿no? Al tipo penal, ¿cómo determinas que el hombre está motivado a un odio, a un desprecio, o siente placer, un sentido de propiedad por las mujeres? En los delitos, ya hemos dicho que para abordar la posibilidad de comisión de un delito se tiene que manifestar los elementos objetivos del tipo
que circunscribe un hecho posible, ¿no? Para que se pueda al menos revisar la otra parte que es el elemento subjetivo del tipo. Bien, uno desencadena en lo otro. El femicidio también, un aspecto diferencial del feminicidio es el conjunto de femicidios en una situación de absoluta o patente inactividad de los estados para persecución y evitable de tales crímenes. Bien, el femicidio se dice en todo caso que es la acción homicidio a las mujeres, pero el feminicidio no es tanto así, no es un homicidio a las mujeres, ¿no? Ya lo están determinando como un exterminio a las mujeres, o sea, un genocidio. El femicidio dice en esta diferenciación que acabo de señalar que existe una inactividad para la persecución, dice, o evitación por parte de los estados, dice. Y en el feminicidio, dice, señala que el homicidio o asesinato de la mujer por el simple hecho de pertenecer al género femenino. No solo asesina, también lo que ha significado la construcción cultural de su cuerpo con la pasividad de un estado masculinizado. Lo que me parece que aquí se quiere instrumentalizar, ¿no?, al género femenino, innecesariamente, ¿no? No obstante, todo se vale, ¿no? Todo se vale con tal de que por política criminal se reduzca en todo caso estos maltratos. Lo que no me parece correcto es que se exija o sobreexija al derecho penal, ¿no? Situaciones en donde quizá el derecho penal no va a dar respuesta. Diferencias entre homicidio y asesinato. No, esto no es. A ver, sí, sí, claro que sí. A ver, a ver. Bien, asesinato y homicidio. Porque esto va a ser la base de feminicidio. El asesinato se considera un delito cuando el acto de matar causa la muerte de alguien con premeditación y alevosía. También es el acto intencional, premeditado y pensado por una persona para matar a otra. Y homicidio es la muerte de alguien causada eh, por otra persona sin que concurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento. Simplemente es la muerte causada por una persona a otra ilegítimamente y con violencia. Otra diferencia, ensañamiento se da cuando el agresor aumenta la forma inhumana, el dolor y sufrimiento a la víctima. O la pena en caso del asesinato es mucho mayor, puede ser de 15 hasta 25 años. En el caso de provocar la muerte, en cambio, en caso de homicidio, provocar la muerte de una persona sin ninguna intención de hacerlo, sin malicia contra ella. El caso de imputación por homicidio, la pena puede variar de hasta 15 años, ¿no? De 20, ¿no? Si se trata de un homicidio voluntario, homicidio involuntario, negligente, con penas entre 1 a 4 años de prisión, ¿no? Bien, el feminicidio en el Perú se caracteriza por presentar un antecedente de violencia familiar o violencia entre parejas. ¿Por qué hago esta especificación? Quizá, ¿no? Esto es un poco como para tocar. Lo que pasa es que el feminicidio es un tema en concreto, pero ya que nos han puesto como un tema dentro del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, estoy seguro que van a salir bastante beneficiados, ¿no? Normalmente el feminicidio debe ser un diplomado. Un curso al menos, ¿no? Feminicidio en el Perú. Se caracteriza por presentar un antecedente de violencia familiar. Ahí está el origen. O violencia entre la pareja. De los puñetazos y patadas, ¿no?, se ha pasado a los acuchillamientos, a los martillazos. Cuidado. La violencia contra la mujer se ha tornado cada vez más brutal. La situación es preocupante y las medidas adoptadas nunca son suficientes.
Eso se tiene en concreto. Son estudios, ¿no? De acuerdo a la información que brinda el Ministerio de la Mujer, las mujeres que sufren violencia familiar están en el rango de 18 años. Estos mismos estudios revelan también la zona de incidencia de los ataques. En nuestro país el feminicidio fue tipificado dentro de, ¿no? de sus legisladores, pues el Perú no ha sido ajeno al debate de la inclusión del feminicidio en la legislación nacional. Algunos son cometidos, otra característica, otro punto a tomar en cuenta, algunos son cometidos por conocidos, por ejemplo, parejas, conocidos de la víctima, ¿no? Parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas, compañeros de trabajo, también son perpetrados por desconocidos y anónimos y por grupos mafiosos delincuentes ligados a modos de vida y violentos y criminales. Asimismo, muchas mujeres mueren en manos de sus parejas. Otras milagrosamente logran sobrevivir, aunque las marcas quedarán por siempre en sus cuerpos y el dolor del alma. Bien. El Ministerio de la Mujer, por ejemplo, y Desarrollo Social, cifras de feminicidio en Perú de 2011 a 2014, hace rato, ¿no? Víctimas de feminicidio, por ejemplo, en el 2011, 139, 2012, 121, 2013, 93, 2014, 78, ¿no? Y así fueron, por ejemplo, en tentativas, ¿no? Así ha reducido. Edad de la víctima es importante, de 18 a 35, ¿no? El 54% de las víctimas tenía entre 18 y 35, y el 57% en el 2012, por ejemplo, 18 a 35, ¿no? 59% tenía 18 a 35, el 67% en 2014 tenía 35 años. Y de la relación, por ejemplo, podemos decir con el sujeto activo, el 58.9% de los feminicidios fue presuntamente cometido por la pareja o expareja, amplio margen. El 67.8% los feminicidios fue presuntamente cometido por la pareja o expareja en el 2012. En el 2013 aumenta la cifra, 73% de víctimas fue agredida principalmente por esposos, ex esposos, convivientes, ex convivientes u otra persona afectiva. Mira, el 2014, en vez de reducir con la pena, con el tipo penal, ya en el 2014 se eleva más la cifra, a 87% de los feminicidios era la pareja o expareja de la víctima. Este es uno de los delitos en los cuales el tipo penal como forma de una manera de que el legislador haya instaurado o haya positivado de manera que sirva, ¿no? Como elemento disuasivo, las penas sobre todo que son altas, no ha resultado. No ha resultado. Las cifras se mantienen ¿no? En altas, es más, han subido, por lo cual lo que si el legislador había pretendido tener una situación, una respuesta con un medio disuasivo, con las penas, ¿no? que se impone para estos delitos, no se ha logrado tal fin. Los datos evidencian la prevalencia del crimen, sobre todo en adolescentes, mujeres adultas y jóvenes. Aunque el cuadro deja notar una distinción de casos entre 2011 y 2014, esto dependerá a su vez de la calidad de tentativas de feminicidio registrados. El feminicidio, al no ser un hecho aislado, sino consecuencia del continuum de violencia en el que cotidianamente viven las mujeres, se presenta como un constante riesgo. Tipo de feminicidio, ¿sí? Hay tipo de feminicidio.
feminicidio infantil, privación dolosa de la vida cometida en contra de las niñas menores de edad o que no tengan la capacidad mental. Feminicidio íntimo, asesinatos cometidos por hombres son quienes la víctima tenía una relación íntima familiar, ¿no? Entonces, esta separación, por ejemplo, que he realizado es interesante porque ayudará mejor a una comprensión del tipo de feminicidio con la cual podemos trabajar cuando se quiera resolver un caso. Feminicidio no íntimo refiere de los asesinatos realizados por hombres con quienes la víctima no tendría relaciones íntimas, o sea, feminicidio no íntimo, ¿no? Debe ser un sujeto que no guardaba una relación íntima. Y feminicidio por conexión, este es el caso de mujeres parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir o simplemente fueron atrapadas en esa situación, ¿no? En ese medio. Feminicidio sexual sistemático, asesinato codificado de niñas y mujeres por ser mujeres, ¿no? Cuyos cuerpos han sido torturadas, violadas, asesinadas y arrojadas en escenarios transgresivos por hombres, ¿no? Típico que los matan, desnuda, ¿no? Entonces, estos cuadros nos ayudarán justamente a ubicar el caso en concreto. Características de la víctima. El 28% de las víctimas tenía entre 18 a 24 años, ¿no? Así, ¿no? Entre 25 a 34 años. El 14.6 tenía 35 a 44 años, ¿no? Pero lo más recurrente, el más alto porcentaje es de las víctimas de entre 18 y 24 años. La relación con el presunto victimario, el más alto de los feminicidios, 68.3, es de los feminicidios fue presuntamente cometida por la pareja o expareja. Lo que nos dice es que sí, el feminicidio puede estar originado en todo caso, los feminicidios íntimos son los que tienen mayor prevalencia. El feminicidio de niñas y adolescentes se han registrado, dice, 27 víctimas menores de 18 años, de los cuales el 40.7, ¿no? Fue presuntamente cometido por un familiar, ojo, siendo el padre, padrastro, los mayores victimarios. Terrible, ¿no? Hijos de la víctima. El 48.4 de las víctimas tenían hijos, mientras que el 48.3 no las tenía. Las características del presunto victimario. Edad. La característica para reconocer 38.4, los presuntos victimarios, o sea, el sujeto activo, tiene entre 25 a 34 años, ¿sí? Y el 18.9 entre 35 a 44 años, relativamente jóvenes, ¿no? Suicidio o intento de suicidio por presunto victimario. De los 143 presuntos victimarios, 13 se suicidaron. Ellos presuntamente asesinaron a la pareja o expareja, a un integrante de la familia y a una conocida vecina. Además, otros 14 intentaron suicidarse, de los cuales 13 presuntamente asesinaron a su pareja o expareja. Lo cual nos dice que este delito incluso es muy letal, ¿no? Es extensivo incluso a otras personas, ¿no? No solamente puede ser, por ejemplo, el feminicidio pueda quedar en matar a la esposa o exesposa, sino a la vecina para tapar otro delito. Ámbito de la agresión. La cifra, por ejemplo, revela que el 44 de los casos de mujeres fueron asesinadas en sus propios hogares. La otra cifra reporta el 6% de mujeres asesinadas fueron agredidas en el domicilio de su agresor. Con relación al acoso en los centros laborales, se resulta el 4% de víctimas fueron asesinados en su ambiente de trabajo. También se han reportado casos. Finalmente, un porcentaje de 4% corresponde a otros espacios en los cuales se han identificado centros educativos, fiestas y discotecas. El perfil psicológico de la víctima, ¿no? Tienen perfectamente asumido su rol sexual y obligación que se derivan de él. Desarrollan sentimientos de culpa, de baja
autoestima, ¿no? Otro sería, existe una serie de cogniciones previas, ¿no? Al comienzo del abuso conyugal que pueden atribuirse que aumente su situación de vulnerabilidad y entre otros. Del presunto victimario, la mayoría proceden de familias disfuncionales, donde ha habido malos tratos, siendo víctimas o testigos de violencia. Asimismo, su personalidad de este victimario tiende a ser impulsivo, inmaduro, con rasgos depresivos, además de altos niveles de estrés, ¿no? Es manipulado y nunca reconoce sus errores, utiliza la agresividad para conseguir sus objetivos, es celoso hasta los extremos patológicos. La mayoría de sus actos violentos se inician ante el miedo que la víctima lo abandone. Genera miedo a su víctima, dependencia económica, diciendo que solo jamás saldrá adelante. El aislamiento hacia sus familiares, amigos, etcétera, es progresivo, ya que le conviene que nadie lo ayude a la víctima, ¿no? Darse cuenta de la situación que él genera y así perpetuar la situación y evitar su independencia, afirmando un control sobre ella. Bien, entonces el marco legal está la nueva ley de feminicidio 29.819, que incluye figura legal del feminicidio en el Código Penal, que en la clase que viene vamos a ingresar un poco al tipo, ¿no? Del 108B, que hoy hemos visto eh, el aspecto dogmático, criminológico, bien, que es básico, porque yo considero que sin criminología no hay derecho penal, es una base bastante importante, que tiene una conexión, como siempre he dicho, el derecho penal se nutre es una ciencia interdisciplinaria, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, entidades que apoyan a la ley contra el feminicidio, ¿no? Mensaje, Flora Tristán, Ministerio de la Mujer, en fin, ¿no? Eh, entonces, el 108B, mañana vamos a abordar un poco sobre, por ejemplo, la pena, ¿no? La pena que es alta, en este caso, no menor de 20 años, que mata a una mujer por su condición de ser. Todavía algo difícil de determinar, a veces ciertos temas de posibilidad de imputación a feminicidio que caen en el vacío y a veces se causa impunidad, pudiendo establecerse, sí, de repente una responsabilidad por lesiones graves, ¿no? Lesiones graves a un sujeto. Entonces, hoy en día, causarle lesiones a una mujer, al parecer ya no serían lesiones, ¿no? Parece que ya sería tentativa de feminicidio. Eso también es un tema muy importante a verificar, son temas legislativos, en donde a veces no son conciliables, ¿no? Con las teorías de imputación que manejamos, ¿no? En fin. Muy bien, eso hemos desarrollado el día de hoy, continuamos el día miércoles. Bien, vamos a cerrar la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex.